Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este jueves, 23 de julio del 2020. Estamos a punto de terminar otra semana y julio también. Estamos enfrentando la pandemia y creo que es un compromiso de todos llevar adelante esto, ¿no? Y trabajarlo. Pero, ¿cómo enfrentar además de la pandemia? Quito debe crear un nuevo esquema. ¿Cuál debe ser la política de la ciudad capital? Porque está atravesando los mayores conflictos. Casi podríamos decir, se vuelve la ciudad con mayores conflictos del país. Así es que para este análisis hemos convocado al señor doctor Juan Carlos Solínez, también al señor exalcalde Roque Sevilla y al economista Jaime Carrera para tratar los temas de la capital. Así es que, doctor Solínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Una primera panorámica de la realidad de Quito no es muy alentadora, pero ¿qué deberíamos entonces plantearnos como país? Al fin y al cabo es la capital, pero también como ciudadanos que vivimos en la capital. Bienvenido, buenos días nuevamente. Buenos días, Francisco. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Y a mis compañeristas, a Roque, y no escuché la otra persona. Es Jaime Carrera, el economista. A los dos un saludo afectuoso. Bueno, la pandemia ha sido un azote y una situación absolutamente inesperada, en donde ni siquiera los países más desarrollados han podido enfrentar de manera adecuada, unos mejor más que otros, pero de todas formas ha sido una pandemia que ha cogido por sorpresa a los sistemas de salud y evidentemente la población pues le ha sometido a una experiencia muy dura, de la cual no nos queda sino, aparte de tomar las medidas y recaudos adecuados, no nos queda sino tratar de ver los aspectos positivos y tratar de sacar los aprendizajes, las conclusiones y sobre todo las perspectivas a futuro más positivas que la situación permita. Usted de que encuentra que hay la posibilidad, y me parece, claro, cierto, la posibilidad de encontrar cosas positivas y mirar hacia el futuro, pero hay cosas que hay que resolverlas ya, o sea, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la reactivación económica, Juan Carlos. Sí, definitivamente, digamos que las azotes que la humanidad, no solamente el Ecuador, la humanidad tiene por delante y que ha venido enfrentando durante muchos años, y en el caso de la corrupción, yo diría que permanentemente desde la existencia de la humanidad, ha habido varias formas de corrupción de la sociedad y de los individuos, y creo que no es un problema ajeno o nuevo. Lo que pasa es que ahora, en una época de hipertransparencia, en una época de un mundo cada vez más conectado, ¿se hace más visible? Se hace más evidente. Pero ¿no le parece también que es como un destape de algo que, si bien como usted dice, desde la humanidad, desde sus inicios la humanidad ha tenido esto, hoy se ha recargado? O sea, no hay un sitio donde digamos aquí la gente se ha comportado
Sí, o sea, a lo que me refiero es que la sociedad contemporánea que vivimos, altamente conectada, plantea un fenómeno de acceso a la información mucho más masivo a través de las redes sociales, empodera también a la ciudadanía, que es la que en muchos casos lidera el escrutinio público. Entonces, las nuevas tecnologías han dado esa herramienta para que la ciudadanía investigue, se entere, reclame, se pronuncie, y entonces, claro, la corrupción que antes podía pasar mucho más desapercibida, excepto cuando los medios de comunicación destapaban algún escándalo, porque la justicia normalmente no se caracterizó por ser la que lidere el combate a la corrupción. Es decir, fueron los medios de comunicación los que de alguna forma pusieron en evidencia y de manifiesto estas situaciones. Ahora es la ciudadanía la que está escrutando permanentemente y claro, decía, esos problemas ya son problemas que veníamos enfrentando y que se han evidenciado ahora en la pandemia de manera muy dolorosa, pero la pandemia en sí mismo plantea una serie de aspectos muy complicados, muy complejos, para los que en muchos casos no estamos preparados, pero que dentro de todo, dentro de la gravedad y del dramatismo de esta pandemia, creo que hay muchos aspectos positivos, incluso refiriéndonos a la ciudad, ¿no? Porque yo, tal vez como motivación para un análisis más profundo, diría que una de las situaciones más difíciles que ha vivido el ciudadano de la ciudad es justamente tener que estar recluido en su hogar, más allá de la calidad de vida que lleve o de las condiciones en las que pueda enfrentar ese aislamiento y esa reclusión. Pero decía, el ciudadano extraña los espacios públicos. Los espacios públicos que, por ejemplo, durante la campaña nosotros decíamos que había que apropiarlos, que la ciudadanía debía apropiarse de los espacios públicos para no dejar en manos de la delincuencia o en manos simplemente del deterioro. Parques, plazas, calles, ¿no? Barrios que hoy día añoramos y que espero que después de la pandemia tengamos una visión absolutamente renovada respecto a lo que es el barrio, la ciudad, los espacios públicos, el empoderamiento ciudadano y evidentemente el concepto y la noción que se ha ido perdiendo de barrio, ¿no? De solidaridad, sobre todo de solidaridad, cuando hoy en día ni siquiera sabemos quiénes viven al lado de nosotros en el barrio, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos de añoranza que nos plantea la pandemia nos pueden servir de motor para reivindicar muchos de los temas que han estado soslayados, que han estado dejados de lado o que ya no son parte de la convivencia social de los ciudadanos de la ciudad. Entonces, creo que hay mucho ahí esperemos una primera parte, entonces, en esta parte de una visión política de lo que puede ser el comportamiento, de lo que ha destacado Juan Carlos Solines, que puede ser una gran oportunidad para rescatar cosas, ¿no?, del ser humano, volvernos más humanistas. Y para eso conversamos también con el economista Jaime Carrera y le pedimos, Jaime, bienvenido, buenos días. En cambio, desde el punto de vista como ciudad en la parte económica, todo esto que rescata Juan Carlos debe tener un movimiento que le permita no solo financiar a la ciudad, estar en acorde con todo el desarrollo del país, pero también responder en lo laboral, responder en otros términos. Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias a la invitación. Un saludo a Roque y a Juan Carlos. En la pandemia, como se ha dicho en todo el mundo, es una invitación a repensar los comportamientos, las actitudes individuales y a repensar la forma de conducir las economías. Los paradigmas que dijeron hasta antes de la pandemia ya no son válidos. Hay que repensar todo en el comportamiento de la humanidad y de las economías. Y evidentemente dentro de ese repensar de las sociedades está también repensar las ciudades. Quito tiene que repensarse en esa dimensión. Y la pandemia lo que ha hecho es desnudar las realidades del país.
En Quito, por ejemplo, hemos visto la informalidad, cómo afecta a las ciudades, cómo afecta a la economía. Las personas se han visto obligadas, las personas pobres, las que viven el día a día, se han visto obligadas a tratar de equilibrar entre sobrevivir el día a día y arriesgar sus vidas. Y hemos visto que no se puede, o casi es imposible, tener a las personas encerradas en sus domicilios cuando tienen que sobrevivir. Claro, o sea, ¿cómo plantearse entonces una política económica? Esto de los paradigmas anteriores como que están rotos, Jaime, pero ahí reflexionar sobre cuál puede ser ese planteamiento. La ruptura de esos paradigmas está en pensar de manera diferente y en asumir las responsabilidades que cada individuo, que cada gobierno, que cada alcalde debe tener en la conducción de los países, de los gobiernos seccionales y en general de las sociedades. Y hoy estamos viendo con más crudeza el costo de las oportunidades perdidas, el costo de no haber tenido buenas economías en el pasado, de no haber tenido buenos manejos fiscales, de no haber tenido visiones de estadistas. Entonces, el despilfarro de las oportunidades, hoy más que nunca se ven. Mira tú, Francisco, que en la América Latina, si no por hablar de todo el mundo, creo que el único país en la región, con excepción de Venezuela y Argentina, es el único país que está absolutamente desprotegido para enfrentar la pandemia. Todos los países han podido enfrentarla porque han tenido economías sólidas en el pasado, porque han tenido orden fiscal, porque han sido capaces de ahorrar y en rigor porque han sido capaces de manejar bien sus países. El Ecuador, mira, Francisco, en este momento no puede gastar más porque tiene un elevado déficit fiscal. No puede atender a las empresas, a los pobres con bonos para superar esta tragedia de la pandemia porque no tiene ahorros ni recursos. El Ecuador, mientras la CEPAL está proponiendo hace pocos días dar un bono generalizado a los pobres, atender a las empresas para que no quiebren, o está proponiendo que el Estado pague parte de los salarios de las empresas y muchas otras propuestas. El Ecuador no puede hacer absolutamente nada de eso. Y estamos viendo en este momento un Ecuador desprotegido. Entonces las lecciones para el futuro, no solo para las ciudades, sino para el país entero, es terminar de entender que no hay forma de protegerse contra estos hechos trágicos y de avanzar en el desarrollo del país sin tener buenas economías, sin tener orden fiscal, sin hacer que las sociedades tengan disciplinas colectivas, no solo en lo económico, sino en sus comportamientos. Hoy estamos viendo en la ciudad, en Quito, primero fue Guayaquil, y vemos en varias ciudades del país, la indisciplina social. La indisciplina social, no solo de las personas que tienen que salir a la calle para sobrevivir, sino de otro tipo de personas que organizan fiestas en sus hogares, que organizan fiestas en sus haciendas, que beben, que están desesperados por salir a hacer algo, ¿no? Entonces las indisciplinas son colectivas, Francisco. Sí, eso resultaría entonces casi como diría el expresidente Hurtado, las costumbres de los ecuatorianos. Pero habría que aprovechar entonces lo que dice Juan Carlos, intentar encaminar esta parte o buscar las partes positivas para resaltarlas. Saludamos al exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Roque, bienvenido, buenos días.
tanto Juan Carlos Solines como Jaime Carrera, desde dos puntos de vista, desde lo económico y las dificultades, que claro, vemos agravadas no solo en la ciudad, en el país, por la irresponsabilidad con cómo se ha manejado el país. Pero entonces, ¿cómo enfrentar? Juan Carlos dice, saquemos lo mejor. Jaime dice, hay que aprovechar ahora para poner en orden la casa y casi partir de cero en lo económico. Esta visión de la que usted, de esta ciudad, de la que usted fue su alcalde, esta visión que puede tener de una persona que ahora hace trabajo social también, que no abandona la política por suerte, pero que está ahí, o sea, que está trabajando. ¿Cuál es su visión de ciudad y de comportamiento, Roque? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un saludo a mis contertulios muy apreciados y a ti, Francisco. Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que el comportamiento social en una pandemia pues es algo que sucede una vez cada 100 años y entonces no hay un modelo perfecto a seguir. Yo diría que tal vez la experiencia más cercana que tuvo la ciudad de Quito fue justo cuando fui alcalde y erupcionó el Pichincha. Y allí también hubo una parte de la población que no comprendió lo que sucedía y se suponía que yo anunciaba lo de la erupción del Pichincha como una forma de proteger al presidente de aquel entonces, Yamil Maguad, por las protestas que existían. Y yo me había inventado lo de la erupción. Lo de la erupción. Y la verdad, ese fue un sector muy pequeño de los 2 millones de habitantes que aquel entonces tenía la ciudad, porque la gran mayoría más bien entendió el mensaje que como alcalde había dado y se comportó de manera ejemplar. Inclusive hoy en día es un modelo que se tiene de cómo manejar una población ante un riesgo volcánico en este caso. Cuando nosotros vemos la situación de la ciudad de Quito, hay que entender que ahora tenemos 2.700.000 habitantes. Y cuando tenemos el número de afectados, de infectados, son cifras de 10.000, 15.000, 20.000, bueno, representan una cantidad muy pequeñita de la población global. Entonces, tendemos nosotros a generalizar como que los quiteños se comportaron mal. Ya. Es un pequeño... O sea, puede ser una distorsión de lo que está pasando, el comportamiento de de un grupo reducido. Es que si ustedes ven el número de infectados versus la población total, esos son los que se han expuesto en exceso y todos los demás estamos recluidos. O sea, el esfuerzo social es un esfuerzo enorme, pero claro, hay las excepciones como todo en la vida y hay las exageraciones que acaban de mencionar mis amigos de mesa, en el sentido de que hay gente que inclusive hace fiestas de farras en esta situación, que es un absurdo total. Pero el gran número de infectados viene del contacto diario de la gente, entre otras cosas más humilde, que si no sale a la calle a tratar de conseguir el sustento diario no sobrevive. Yo con este fondo por todos que hemos creado, el mayor esfuerzo que hemos hecho es hacerles llegar el alimento a la gente que está encerrada en sus casas. Hemos llevado 155,000 personas la comida y esa gente ha estado encerrada. Ha sido gente que no tiene cómo alimentarse porque no está trabajando en las actividades más elementales de la venta en calles y ese tipo de eran la gente de la economía informal, ¿no? Bueno, esa que carece de todo. De la población, pues es el 4% de la población. Entonces, yo lo que pienso es que aquí y en casi todos los países del mundo ha sido
muy difícil controlar a la totalidad de la población. Pero el grupo que hace la excepción es numeroso por el riesgo que se corre del contagio. Numeroso, pero no proporcional a la población en la que estamos viviendo. Entonces, esto hay que entender. Y yo creo que la gente va cobrando cada vez más conciencia del peligro de no tomar el riesgos, ¿no? Pero el virus es tan contagioso que un pequeño error que se comete y se produce el contagio. Unas veces con reacción que es reconocible y otras veces con una no reacción. Esto que son los asintomáticos, ¿no? Y claro, los asintomáticos, y comienza a contagiar a gran cantidad de gente. O sea, el elemento es complejo y difícil. Y es por eso que mucha gente inclusive dice, bueno, a mí no me pasa nada, y efectivamente no le pasó nada porque ya se infectó y es asintomático. Y entonces, ¿cómo le convence a esa persona que ya anda deambulando por las calles, tal vez sin protección, de que a él no le va a pasar nada? Pues, perdón, que le va a pasar algo a él. Pero que le puede pasar y que eso puede ser un sector de contaminación. Entonces, yo lo que quiero describir con esto es la dificultad tan grande de administrar esta pandemia. No es una cosa fácil. En el caso del volcán, todo el mundo veía las erupciones del Pichincha cuando ya comenzaron a presentarse y todo el mundo reconocía de lejos el peligro al que estaba sometida la ciudad. Entonces, la administración del peligro, en este caso, era mucho más fácil. En este caso, el peligro está totalmente oculto y solo se lo ve cuando realmente ya es muy tarde, ¿no? Y esas personas sí toman toda la precaución del caso. Sin duda alguna, los que tienen un pariente, un amigo enfermo, se dan cuenta que la cosa es grave, pero los que no, tienen la reacción que nosotros estamos criticando, pero hay que entender la característica tan compleja de este momento, ¿no? Que es muy... Roque, permítame entonces ir hacia donde Juan Carlos Solinis y decirle, tomando en consideración esto que Roque nos dice, oiga, no vamos tampoco a exagerar, Quito tiene problemas, el número, pero claro, puede seguir creciendo si no aumentamos esto de la confianza en el desarrollo de ciudadanía. Esto no puede resolverse. ¿Qué nomás se puede plantear, Juan Carlos, frente a lo que ya los tres han analizado como primera parte? Bueno, decía que buscando las oportunidades y reflexionando sobre los desafíos que tiene la ciudad por delante, deberíamos primero partir de un elemento que ya se lo he mencionado aquí, que es la indisciplina de la gente frente a una amenaza desconocida, que, como decía Roque, no se logra dimensionar todavía el alcance y la gravedad, la complejidad de esta pandemia, y por eso estamos viendo que inclusive en ciudades que estaban ya, digamos, tratando de volver a la normalidad, se están restableciendo controles y restricciones porque están habiendo rebrotes. Entonces es un enemigo muy complicado el que enfrentamos, y como ciudad creo que debemos primero generar esa conciencia generalizada en la ciudadanía. Luego, lo que decía, ¿no? El tema de la ciudad como empoderamiento al espacio público ahora tiene que tomar pues una fuerza muy grande al retorno cuando volvamos de esta nueva normalidad. Creo que estas expresiones de solidaridad que la gente ha tenido en diversos grados y de acuerdo a sus una constante que guíe el desarrollo de la ciudad, la forma en que hemos comenzado a transportarnos, a utilizar, digamos, los mecanismos de transporte alternativo, caminando mucho más, utilizando transportes no convencionales como la bicicleta, las patinetas, son elementos que se han ido consolidando en los momentos de pandemia, en donde por ejemplo, el tema de el acceso a las tecnologías de información y comunicación se ha convertido en
herramienta tal vez única, porque en anteriores pandemias... Pero Juan Carlos, pero también se ha convertido en un muro de falta de acceso y entonces se sienten más excluidos muchos sectores. A eso justamente iba. Decía que la tecnología se convierte en una herramienta, casi una tabla de salvación, por ejemplo, para pequeños y medianos comerciantes a través del comercio electrónico, para estudiantes, jóvenes y niños que han tenido una opción en la educación virtual, en la teleeducación, para obviamente hacer cualquier gestión ante el gobierno electrónico y claro, son temas que desnudan una realidad de inequidad, como ya denunciamos durante la campaña de la alcaldía el año pasado, las profundas inequidades que todavía existen en la ciudad, que ahora de alguna forma se exacerban con la falta de acceso, con la brecha digital, porque no todas las familias cuentan con dispositivos o con computadoras suficientes para todos los niños y para los padres. Incluso contando, Juan Carlos, incluso contando con dispositivos, no tienen los recursos para acceder al Internet, porque no es solo tener el aparato a veces, sino tener el acceso, y eso ha dificultado en educación, en salud, en todo, la conectividad, ¿no? Así es, y si vamos a aspectos incluso más dramáticos, barrios que no cuentan con servicios básicos como agua potable, como luz eléctrica, por lo tanto no pueden utilizar dispositivos electrónicos o eléctricos. Claro. Entonces, es una situación en que esas inequidades deben ser revisitadas, porque claro, desde la comodidad de un hogar que cuenta con todos los servicios de internet, de streaming, de video por suscripción, claro, es muy fácil decir soportemos la pandemia y soportemos nuevamente un aislamiento, pero desde la perspectiva de estas inequidades, en donde vemos que familias no pueden todavía contar con un servicio adecuado de internet con el ancho de banda per cápita que la modernidad requiere. Hoy en día el internet es considerado como un servicio básico, y se lo mide a través del ancho de banda per cápita al que tienen acceso los ciudadanos. En una familia donde todos están en ese momento o requieren conectarse porque los padres teletrabajan, porque los hijos tienen teleeducación, educación virtual, entonces claro, viene una saturación en donde muchos hogares que tienen acceso a Internet recién descubren este tema de la compartición, o sea, con cuántas personas comparto yo mi ancho de banda, cuánto puedo usar, y por qué mi internet se vuelve tan lento y cuánto puedo usar. Entonces son en este caso planteamientos de servicios básicos que hoy en día en la post-pandemia van a ser servicios mucho más indispensables, ya no con fines de entretenimiento, sino con fines de productividad y de trabajo, que requieren ser revisitados, ¿no? En una encuesta que sacó la CEPAL respecto a los niveles de resiliencia tecnológica de los países de la región frente a la pandemia, vemos que el servicio de Internet, por ejemplo, en el Ecuador, tuvo una evaluación muy baja, tuvo muchos problemas para poder soportar el aumento inusitado de la demanda de los servicios de Internet y no resistió, ¿no? El gobierno dispuso, por ejemplo, medidas de que no se cobre el servicio de Internet porque es un servicio básico durante la pandemia, y las empresas burlando la disposición del gobierno, lo que hicieron fue no cortar el servicio, pero a quienes no pagaban le bajaban a la expresión mínima de ancho de banda. Entonces básicamente era como no tener, los niños no podían conectarse a la teleeducación, ¿no? Entonces, de parte de las empresas no hubo la solidaridad que se esperaba y que el gobierno demandaba a través de una disposición regulatoria. Bueno, no hay que olvidarnos que Telconet está siendo producto de los sobornos hacia esa empresa y siguen de dueños, ¿no? Claro, la empresa con mayor número de abonados, tengo entendido, una de las más grandes, pero más allá de los problemas que atraviese sus personeros, sus dueños y la empresa, es la relación con el país. Exacto, es el servicio que, de acuerdo al informe de la CEPAL, en Ecuador tuvo índices muy bajos de respuesta frente a la pandemia. Entonces, esta nueva realidad, esta nueva normalidad que vamos a enfrentar post pandemia, que debemos construirla todos, debe tomar en consideración estos aspectos.
el empoderamiento, el nuevo empoderamiento del espacio público bajo las nuevas medidas sanitarias y que tengamos que adoptar y seguir adoptando en el tiempo, ¿no? El acceso a la tecnología como servicios básicos de la ciudad, las nuevas formas de transporte, que la ciudad esté habilitada para que la gente ahora, frente a la pandemia, comience a utilizar mecanismos alternativos de movilidad. Es decir, son varios retos que son a la vez oportunidad para la ciudad. Jaime, en estos retos y oportunidades que nos señala Juan Carlos, y esto que nos recordaba Roque de que una ciudad se puede responderse, que sí, la ciudadanía logramos, digamos, tener ese acuerdo común, que hay un grupo, y Roque decía, no exageremos los indisciplinados por último, hay un grupo que hay que controlar, que hay que vigilar, pero también los dos contertulios, Jaime, han dicho que los temas económicos, y claro, el Internet se volvió un servicio básico, por lo tanto se vuelve un requerimiento de gasto básico también. Y la economía no está ni para dar subsidios. Tú nos has recordado que somos incapaces económicamente de poder atender a los sectores más vulnerables. ¿Cómo plantearnos entonces esta nueva realidad, como nos dice Juan Carlos y Roque, Jaime? Bueno, la nueva realidad o la nueva normalidad de la que se habla no puede ser la normalidad del pasado. Es decir, esta pandemia debe llevarnos a construir otra normalidad, no la normalidad de las irresponsabilidades económicas, de las irresponsabilidades fiscales, del despilfarro de los recursos, de la corrupción, del endeudamiento público desproporcionado. Esa vieja normalidad que nos llevó, que queríamos cambiar. Esa es la que queremos cambiar. No es la normalidad que nos llevó a la crisis del 99, no es la normalidad que nos llevó al despilfarro del gobierno anterior, no es esa normalidad que nos tiene ahora realmente postrados económica, social, fiscalmente. Tenemos que construir otra normalidad. Pero para construir una normalidad... Tenemos que resolver los problemas anteriores también, Jaime. Exactamente. Entonces tenemos que partir de lo que hoy somos y de lo que hoy nos ha permitido ver la pandemia. Y desde ese punto de vista, veamos que en esta pandemia, cada persona, cada sector económico está viviendo su otra realidad, como esa otra realidad de la inefable reina de belleza de hace poco. Entonces no entienden que la otra realidad es la realidad de todos de la pandemia. ¿Y a qué quiero decir con que cada uno vive otra realidad o su propia realidad? Mira tú los municipios. Los municipios viven su realidad y dicen, nosotros no podemos enfrentar la pandemia si el Estado no nos da recursos. Y para que nos dé recursos del Estado vamos a la Corte Constitucional y le planteamos una demanda. Entonces ellos viven su realidad ajena a la realidad común de la pandemia. Los servidores públicos dicen, no, nuestra realidad es que no podemos vivir porque el Estado no nos paga o nos está pagando con 3 semanas de atraso los sueldos. Eso es su realidad. Los transportistas dicen, estamos quebrados y tienen que subirnos el pasaje porque nosotros estamos afectados. Entonces tenemos que entender que para construir la otra normalidad debemos asumir los sacrificios colectivos e individuales de manera conjunta. Porque efectuar demandas en la corte no te da dólares. O porque los unos hacen paro no te da dólares para el país. Hablamos del país en su conjunto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los costos y sacrificios de la pandemia tenemos que asumirlos todos en la dimensión que cada uno deba asumirlos. ¿Acaso, Francisco, estas personas que tienen que salir el día a día a arriesgar sus vidas para sobrevivir, no tienen un gigante sacrificio que es mucho mayor que atrasarse el pago de los sueldos burócratas en tres semanas o no darlos a los gobiernos regionales
la cuota de 2 o 3 meses. ¿Acaso el sacrificio que tienen los que este rato han perdido su trabajo porque las empresas han tenido que quebrar no es mayor que todas estas exigencias al Estado? ¿Acaso el sacrificio del empresario que tuvo una empresa y que la forjó durante 50 años y hoy ha tenido que quedarse sin empresa no es mayor que las exigencias que se le hace al Estado? Me refiero al Estado, al país, porque el país es el que no tiene recursos. Entonces, para reconstruir el Ecuador, tenemos que primero partir de asumir todos, en la dimensión de cada uno, asumir los costos de este sacrificio que significa la pandemia. Y en el futuro reconstruirnos sobre la base de estos sacrificios. Cuando Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que reconstruirse, el emperador le llamó a la población y le dijo: nos vamos a reconstruir como Japón, pero con la capacidad de la sociedad de soportar lo insoportable. En esa dimensión está el Ecuador, porque el Ecuador casi una bomba atómica la que nos cayó entonces. La pandemia es una bomba para el país, y con el agregado de lo que nos pasó antes, de la nefasta administración anterior, y esto hay que repetirlo y repetirlo porque vienen elecciones. Y la gente pobre que hoy está sufriendo mucho más que el resto, esa gente que al final elige a los gobernantes tiene que saber que la situación que hoy tienen y que le van a tener en el futuro es consecuencia de la nefasta administración de la década pasada del gobierno anterior, por una parte, y en parte por este gobierno en los primeros años. Pero bueno, lo que importa este rato es pensar en el futuro, cómo reconstruir con el sacrificio de todos. Y para eso tenemos que entender que en el futuro no vamos a poder atender el empleo, atender el aumento de la pobreza. Según los datos de la CEPAL de hace poco, la pobreza en el Ecuador va a subir el 7% de pobres. En este momento, antes de la pandemia, había 4 millones de pobres. Los pobres van a ser 1 millón más. Vamos a tener 5 millones de pobres. Entonces, para que en el futuro haya menos pobres, haya más trabajo, crezca la economía, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, dejando a un lado sus realidades particulares. Ponernos de acuerdo para tener cuentas en orden. En el futuro no va a haber dinero para más educación, para más salud, para más seguridad. Vamos a tener que usar bien lo poco que tenemos. ¿Cómo vamos a optimizar? ¿Cómo vamos a optimizar los pocos recursos? Como se está haciendo ahora. La pandemia ha obligado a nosotros a ser más frugales, a optimizar más las cosas. Hay mucha gente que tenía sus... Es esta parte de lo que Juan Carlos Solines nos decía, hay cosas positivas que podemos aprovecharlas. Y esta puede ser... Francisco, nosotros no es que podemos, tenemos la obligación, porque el Ecuador no tiene alternativas, Francisco. Tenemos que salir en el futuro con nuestro esfuerzo, porque entonces, nadie nos va a ayudar. Mira lo que está pasando este rato, Francisco, este rato en la Unión Europea, países ricos, ¿no? Acaban de aprobar un fondo de 750.000 millones de euros para ayudarse entre ellos, para levantar las economías, para ayudar a los pobres. Nosotros no tenemos... Nosotros estamos renegociando una parte de la deuda, y estamos cruzando los dedos a que nos resulte. Y esa renegociación, Francisco, no significa que vamos a tener más plata. Claro, sino que no vamos a... Claro, pero ahí, Jaime, para pedirle a Roque Sevilla entonces de esta nueva realidad, Roque, y esto que nos plantea Jaime, que ha completado, diría yo, de lo que nos ha venido diciendo Juan Carlos Solines también, pero vamos a tener una realidad de 5 millones de pobres. Esta nueva realidad nos va a llevar en la ciudad, y Milton me recordaba aquí,
Están cerrando los restaurantes, comercios que en el centro de Quito han sido tradicionales. Estábamos recordando, ¿no? La cafetería, 50 años de esa cerca al municipio, acaba de cerrar porque no da más. Todo esto, esta nueva realidad, la autoridad parece que no ha estado tampoco a la altura de lo que debió estar, no nos representa, y encima de eso se presenta con mayores descontroles en lo que debía ser controlado por la autoridad. ¿Cómo responder, Roque? Yo creo que hay que responder con ilusión, con esperanza de que sí podemos salir adelante. La primera idea que tiene que estar clara, y quiero sobre todo indicar que estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que han hecho tanto Juan Carlos como Jaime en cuanto a la realidad actual, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos debe impulsar hacia el futuro? Y ahí yo creo que hay que ver dos o tres cosas que son importantes. La primera, con todo lo devastador de esta pandemia, sabemos más o menos bien cuándo va a terminar esta guerra. O sea, estamos siendo bombardeados, afortunadamente sin daños físicos a la propiedad, pero estamos siendo bombardeados como en una guerra, igual que en una guerra. Tenemos que estar protegidos para evitar que nos afecte. Que no queden muertos en el camino. Exacto, y van quedando muertos en el camino y muchos heridos. Esa es una realidad. Pero ¿cuánto va a durar? A diferencia de una guerra que uno no se sabe, yo recuerdo cuando leí yo en la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, una de las dudas era ¿cuándo va a terminar la guerra? Aquí sabemos cuándo va a terminar. Va a terminar la guerra entre el primero y el segundo trimestre del año próximo. Eso sabemos, porque para aquel entonces vamos a tener ya la vacuna. Esto es indiscutible. Y el Estado estará haciendo, esperemos, los contactos suficientes para tenerla, ¿no? Bueno, es que esto también es un asunto de conveniencia planetaria. En el sentido de que si no se vacunan todos, vuelve el contagio. O sea, no hay cómo hacer aquí la excepción, solo los países ricos se vacunan y los pobres no. No, todo el planeta tiene que vacunarse. Y esto da un sentido también de que todos estamos en la misma nave viajando a través del espacio, ¿no es cierto? Que todos creíamos que esas líneas que hemos trazado en el mapa para poner las fronteras eran suficientes para decir yo estoy aquí, yo soy ecuatoriano y el otro es colombiano. No, este rato hemos visto que la pandemia nos hace conscientes de que todos estamos habitando un planeta, eso es lo que tenemos en común. Y entonces, en el caso de la vacuna, vamos a tener que vacunar al 60% de la población mundial. Y hacia eso se está preparando el mundo. La Organización Mundial de la Salud y todos los países están pensando en que va a haber una vacuna gratis que va a cubrir el planeta entre el primero y el segundo semestre. Bien importante poner esto porque nos indica que hay un fin. Y esto termina en un momento determinado. Entonces, la primera idea. La segunda idea. Si vamos a terminar para aquel entonces, ¿cómo reconstruimos nosotros el país? Y ahí viene de nuevo los discursos que ya Jaime ha mencionado, el de el emperador japonés y el del propio Winston Churchill, en que la única forma de salir adelante es uniendo todos los ecuatorianos, un esfuerzo gigantesco, y hay que juntarnos, no hay que separarnos, tenemos que juntarnos y crear confianza entre nosotros, lo que se llama crear el capital social. Que nosotros confiemos en los ecuatorianos, confiemos en los demás, y por eso mi primera intervención, que no nos deje llevar las excepciones como el comportamiento generalizado de los ecuatorianos. El comportamiento generalizado ha sido muy bueno. Yo confío en esa cantidad de gente que es del 95% de la población, que ha estado disciplinadamente cuidándose. Bueno, esa es la mayoría de la población. Y esa mayoría de la población, a ellos hay que invitarles a hacer el máximo esfuerzo para salir adelante. Todos debemos estar conscientes
de que vamos a vivir un mundo, como decía Winston Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, pero que podemos hacerlo, y podemos hacerlo en 2 o 3 años. Recuperamos la economía, recuperamos nuestro futuro, si es que nos juntamos. Y hay posibilidades enormes. Yo estoy en varios foros en que veo que todo el mundo está en una actitud propositiva, planteando soluciones enormes. Yo soy parte de un foro que se llama Inventa Ecuador, y estamos recibiendo ya no sé cuántos, centenas de propuestas de qué nuevas cosas podemos hacer para aprovechar el país. Roque, pero ahí hay que tomar en cuenta lo que nos ha dicho Jaime. O sea, hay sectores que siguen viendo su realidad, su punto, sus propias necesidades. ¿Y cómo entonces articular todos esos puntos que, siendo legítimos, no son consecuentes con el país? La realidad les va a hacer entender que sus realidades personales no son solucionables. Y van a haber los reclamos, sin duda alguna. Vamos a tener más presión social, pero poco a poco, si es que tenemos el liderazgo necesario que invite al esfuerzo comunitario durante y después de una guerra, creo que la gente va a entender que las aspiraciones que teníamos antes no las podemos tener ahora, que el sacrificio, el esfuerzo, pero también la esperanza de que vamos a salir hacia un futuro con una luz resplandeciente, creo que podemos nosotros llevar a cabo. Esto es súper importante, que el discurso de los políticos vaya en esa dirección, no de ofrecer cosas que no se pueden cumplir, sino ofrecer el liderazgo, la guianza, el esfuerzo para poder salir todos adelante. No vamos a poder esperar de un Estado que ya es de una debilidad bestial. Y recordemos que el Estado es una entelequia que nos hemos inventado para decir la dirigencia, porque eso finalmente es el Estado. Pues, ¿qué es el Estado? La sumatoria de una serie de individuos que nosotros... El pacto social, ¿no? El pacto social que nos permite que se hagan programas y planes, Roque. Exacto, pero para que alguien te diga, entonces, lo que vamos a necesitar ahora es unos líderes que nos dirijan para salir de la guerra. Y esos líderes solo pueden transmitir una idea: el esfuerzo comunitario de todos, el sentido de solidaridad, el cambio de valores, entre otras cosas. Esos valores individuales pierden importancia cuando estamos en la mitad de una guerra. El verdadero valor que surge es el de la solidaridad, el del trabajo de conjunto, el de la ayuda de unos a otros, y sobre todo del esfuerzo enorme. Todos vamos a trabajar el doble o el triple y ganar la mitad. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar, y por tanto ser mucho más cuidadosos con nuestro gasto y mucho más eficientes con lo que hacemos. Este debe ser el espíritu. Pero por el otro lado, hay que transmitir también la esperanza de que podemos hacer en el Ecuador cosas maravillosas. Estamos haciendo trabajos en esa dirección, en este Inventa Ecuador. Solo de la agricultura de alta tecnología puede absorber rápidamente, en cuestión de los 2 próximos años, 1,5 millones de trabajadores, rápidamente hacia esta agricultura. El ejemplo lo tenemos en el Perú, en el sur de Trujillo. Ahí trabajan 1,5 millones de personas y producen exportaciones de 7,000 millones de dólares en frutas, en legumbres. Y no tienen la calidad de tierra nuestra. Exactamente, porque tenemos las condiciones de clima y de variación de temperatura que hacen que la fruta y el producto que nosotros generamos sea de mucho mayor calidad, y podemos vender en las ventanas que nadie más puede vender, porque no hay producción. Esa posibilidad de hacer 2 cosechas al año, que tampoco puede ser nadie más, está en nuestras manos. O sea, esperanzas de hacer cosas novedosas,
y de dar trabajo a gran cantidad de gente y tener la posibilidad de salir adelante, las tenemos. Les voy a pedir, Roque, a los tres en esta última ronda, que nos permitan entonces reflexionar con esta visión que nos acaba de dejar Roque Sevilla, es decir, esperanzas, posibilidades hay, un Ecuador real, no este que Jaime, que nos ha descrito tan duro y grave en lo económico, sino que un Ecuador es posible, y cómo hacer de ese Ecuador posible partiendo desde la capital de los ecuatorianos, Juan Carlos. Bueno, yo suscribo con la visión optimista de Roque. Sin embargo, creo que el poder aprovechar y sacar, digamos, adelante esa visión optimista requiere que partamos de premisas reales, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto las premisas que ha mencionado Roque sean absolutamente reales. Y creo que hay que trabajar en ellas, o sea, para que se vuelvan en realidad. Para que se vuelvan realidad. Por ejemplo, el tema de que la mayoría de los ciudadanos ha entendido la magnitud de la gravedad de esta pandemia y ha sido disciplinado, yo tengo mis reparos. O sea, yo creo que es un proceso en que poco a poco se va adquiriendo conciencia, que, como decía al inicio de mi primera intervención, inclusive en países desarrollados con estructuras sociales mucho más disciplinadas, ha habido rebrotes, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea, uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento, es crear esos niveles de conciencia de los que hablaba Roque, para que esa sea una premisa cierta. Otra premisa que me gustaría que sea realidad, pero que no estoy tan seguro, es el tema de que la pandemia sabemos cuál es la fecha de finalización. Y creo que, si bien es cierto, hay grandes esfuerzos, el día de ayer ya se anunciaba los avances muy positivos de una vacuna en la Universidad de Oxford, creo que la pandemia y el virus al que nos enfrentamos, mutante, en donde hay varias cepas, en donde hay rebrotes, en donde vemos que a algunos seres humanos se contagian mayores síntomas y a otros los mata, independientemente de la edad, nos hace ver que es un enemigo que muta, es un enemigo de mucha, digamos, riesgo y peligrosidad, y creo que no tenemos claro cuándo vamos a poder construir y consolidar esa nueva normalidad post pandemia. Entonces yo creo que hay que caminar en una etapa entonces en donde la pandemia va a estar. Así es, ¿no? Luego el tema de la solidaridad de la que hablaba Roque, que también es otro elemento fundamental para ser optimistas con la nueva normalidad y el futuro, es un tema que no está, digamos, dormido, sino que hay que fomentarlo, cultivarlo a través de la ciudadanía temprana, que es uno de los valores que hemos perdido. Recordarás tú, Francisco, que en la última campaña a la alcaldía yo insistí mucho en el tema de la ciudadanía temprana, porque es un punto de partida a través de los niños y los jóvenes para crear esos valores que luego nos servirán para hacer un buen barrio, una buena vecindad, ser solidarios con el de al lado, ayudar al que necesita, ¿no? Que creo que son valores que se han ido perdiendo en una sociedad absolutamente ensimismada, empoderada por un lado con las redes individualizada, hedonista, nuevas generaciones de hedonistas. Entonces creo que ese tema de la premisa de la solidaridad hay que trabajarlo para que realmente sea una premisa cierta. Y finalmente el tema de la tecnología, que también describía Roque y que nos llena de esperanza, es un tema en el que yo he venido trabajando muchísimos años. Yo diría que toda mi vida profesional he estado enfocado en el tema de la tecnología. Y claro, perspectivas, oportunidades, hay miles, muchísimas. Creo que hoy en día se hace igual vigente el pensamiento de Bill Gates, que dijo a principios de este siglo, cuando hubo la exuberancia y el boom de las compañías de Internet en la bolsa de valores, dijo, se está sobredimensionando lo que la tecnología es hoy en día, pero se está subdimensionando, ¿no? Se está subdimensionando lo que va a ser en el futuro. Creo que eso aplica también hoy en día. Hay muchísimas perspectivas. Por ejemplo, Roque mencionó el tema de la modernización y la tecnología en la agricultura, ¿no? Pero desde la perspectiva de ciudad, de Quito,
tenemos primero que preocuparnos de que la gente no siga abandonando las parroquias rurales, la ruralidad de la ciudad que ha sido abandonada totalmente para buscar oportunidades de la ciudad. Es un primer gran desafío para poder conseguir. Si se potencializan los trabajos y la agricultura, ahí la ruralidad cobra no solo que fuerza, sino sentido, Juan Carlos. Exactamente. No podemos hablar todavía de un uso de la tecnología como una herramienta de desarrollo y de equidad post pandemia, cuando vemos, como decía hace un momento, que hay grandes inequidades y brechas digitales enormes dentro de la sociedad y dentro de la ciudad mismo. Entonces, creo que debemos, eso sí, unir esfuerzos. Creo que los líderes que además durante la pandemia creo que ha sido momento y oportunidad para que surjan nuevas formas de liderazgo, ¿no? Científicos desde la academia, pronunciándose y guiando a la sociedad. Eso es liderazgo. Esos son los nuevos liderazgos que una sociedad colaborativa como la que vive el siglo XXI, que es la base del desarrollo y de la economía del siglo XXI, debe dar forma a través de estos nuevos liderazgos sectoriales que vayan guiando a la sociedad con respecto a estas nuevas respuestas que debemos construir frente a un enemigo absolutamente desconocido y que todavía no entendemos cómo lo vamos a seguir enfrentando en el futuro. Entonces, mi visión, digo nuevamente con esa visión positiva de Roque, pero creo que hay que construir todas las premisas para que esa realidad de optimismo pueda consolidarse. Jaime, en cambio, la dura realidad esa que a veces es un ancla para tener esas esperanzas, estas visiones que por suerte sí comparte la mayoría, pero que nos hacen a otros ser escépticos si es que no comenzamos a ver en los liderazgos propuestas también en serio de cómo salir en cómo hemos quedado, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas reflexiones, Jaime? Bueno, la primera reflexión es sin duda tener esperanza, ¿no? ¿Ya? Y el Ecuador es el Ecuador con grandes potencialidades y a pesar de lo que nos lamentamos de este trato de la pandemia, de los efectos políticos, económicos, sociales, vemos que el Ecuador está saliendo casi sin ayuda, Francisco. No ha habido aquí problemas de alimentación. El Ecuador es pródigo en alimentos. Tenemos un sistema financiero sólido que está saliendo. La dolarización es un puntal, pero inimaginable para sostener la economía. Y de una u otra manera, sin las ayudas que han tenido otros países, sin los recursos que han tenido otros países, el Ecuador está saliendo. Entonces, está saliendo adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este momento es todos ayudarnos mutuamente para seguir sobrellevando esto como lo estamos haciendo. Ayudarnos nosotros con nuestros comportamientos, las empresas, las personas, los individuos, los negocios. De a poco vamos saliendo adelante. Y al margen de las ineptitudes del gobierno, al margen de eso, tenemos que ayudarnos como país. No hacer que el gobierno tenga más problemas, porque el problema es de todos. Entonces, ayudarnos para que podamos salir adelante hasta mayo del próximo año, que van a ser las nuevas elecciones, ¿no? Ayudarnos a no profundizar. Elegir bien y ayudar al que gane también. Pues. Claro, entonces, pensemos ya, Francisco, en el próximo, que es el que va a tener que asumir todas las cargas de la reconstrucción. En el futuro, el Ecuador no podrá salir adelante sin una buena economía y sin cuentas ordenadas. Y asumamos, no sé quién vaya a ser el nuevo presidente, pero tendrá que ser un líder, como se ha dicho, que sea capaz de conducirnos a esa reconstrucción. Cuidado, cuando se planteen en el próximo gobierno ciertos ajustes necesarios, ciertos cambios, volvamos al viejo país, ¿no es cierto? No esto, no lo otro, no ajustes, no subsidios, no a todo. Entonces, volver al viejo país, al que se opone a las disciplinas económicas y fiscales. Eso no es admisible en el futuro. Y las ciudades y los municipios, en general, no hablo solo de, sino de todos los municipios del país,
tienen que ayudar a la reconstrucción económica del país. ¿Cómo? No poniéndole juicios al Estado, ni reclamándole recursos, sino ayudándole a tener sus propios recursos, a ser autosuficientes, ayudando al país a dinamizar la economía a través de ¿qué? De facilitar los permisos para que la economía funcione, para que la construcción funcione, a brindar buenos servicios en las ciudades, a ser más eficientes en el uso de los recursos, a insertar a los municipios en la reconstrucción económica del país. No puede ser que en el municipio de Quito y en otros un permiso de la construcción se demore 12 años. No puede ser que para sacar un permiso X o para que los bomberos den una autorización, bueno, haya que esperar 2, 3, 4 meses, por ponerte un ejemplo. Entonces, los municipios y las ciudades tienen que insertarse en la reconstrucción económica del país y en la reducción de la pobreza. Son los que están más cerca de los ciudadanos y de los pobres. Tienen que ayudar en conjunto con el gobierno del Estado a sacar adelante el país y no limitarse siempre a reclamarse recursos al Estado. Tienen que ser más eficientes, tienen que ser autosuficientes, tienen que brindar mejores servicios a la colectividad en el marco de un programa económico para todo el país, porque vamos a necesitar un programa económico con otra visión de Estado. Necesitamos una visión de Estado que le conduzca a la sociedad al progreso sobre la base de los defectos que tenemos que enfrentar a la pandemia. ¿Qué Estado queremos, Francisco? Un Estado que ayude a toda la sociedad, un Estado que sea eficiente y un sector privado que contribuya a que el Estado tenga los recursos para atender a toda la sociedad. Entonces, primero tenemos que redefinir qué Estado queremos en el futuro, qué modelo de Estado. Y sobre esa base, y ahí lo que dice Juan Carlos, esta es una oportunidad para hacerlo. Pero es que esta no solo es la oportunidad, es la obligación. La obligación. Porque después de las pandemias, si uno ve la historia de la humanidad, han surgido las reconstrucciones del mundo y de los países. No tenemos opción sino pensar de otra manera. Cuidado. Y esto va a quedar grabado en tu programa. Ojalá en mayo y junio del próximo año, cuando concluya el próximo gobierno, no volvamos luego de esta liberación que vamos a tener, estas libertades que vamos a tener, no volvamos al viejo país, de las viejas costumbres políticas, de las viejas costumbres sociales y económicas. Ojalá cuando el nuevo gobierno quiera hacer algo en la dirección correcta, siempre que sea, no tengamos las oposiciones de siempre, los paros de siempre, los discursos de siempre, por las mismas privilegios y prerrogativas, que los trabajadores defienden su punto, que los políticos defienden su punto, que los empresarios defienden sus intereses, que todos defienden cada uno sus intereses. No. Vamos a construir una situación única y vamos a tener que, con el optimismo y la esperanza que debemos tener en el Ecuador, unirnos en el futuro con el sacrificio y esfuerzo que cada uno debe poner y con el liderazgo que debe tener. Roque, ahí hay estas propuestas, tanto que han reflexionado Juan Carlos Solines y Jaime Carrera. Son propuestas no fáciles, como ellos mismos han reconocido, pero son posibles. ¿Cómo hacer entonces un planteamiento que nos una? Y ya te hemos escuchado, Roque, que dice, sí, este es un momento de unidad y de planificar. Entonces lo que hay es que construir este plan que nos una a todos, Roque. Yo creo que ese es el camino y solo les voy a dar un ejemplo. Por eso tengo tanta fe en que sí podemos hacerlo. El día de ayer recibí yo los últimos datos de lo que está pasando en la ciudad de Quito y dije, no, esta cosa demanda un nuevo esfuerzo para ver cómo podemos colaborar con las autoridades para enfrentar algo que es enemigo común, no es del Estado, no es del municipio, es de todos nosotros, a todos nos está afectando como individuos.
hice una llamada telefónica al presidente de la Cámara de Comercio y en cuestión de 3 horas estábamos reunidos, me parece 36 empresarios importantes de la ciudad de Quito con el ministro de Salud para discutir conjuntamente con un grupo importante de médicos especialistas que también se sumaron al Zoom y a la llamada para discutir qué medidas vamos a tomar colaborativas para poder enfrentar la situación que está viviendo la ciudad en este momento. Esto antes era imposible, en cuestión de 2 horas hacer eso. Y la actitud de todos los que asistieron era de absoluta colaboración, de disposición de ver cómo puedo ayudar, de dónde sacamos nosotros las mejores ideas y los recursos para poder enfrentar esta guerra. Eso me da la esperanza que va a crearse una nueva cultura, unos nuevos valores que vamos a compartir todos para sacar al país adelante. Yo creo que ese va a ser el mensaje. La segunda cosa que no hay que olvidarse es que por fin en este país se está haciendo justicia contra los corruptos. Esto es algo importantísimo que antes no sucedía. El sistema judicial no funcionaba. Este rato a los más poderosos se les está poniendo en juicios y están al borde todos de caer en la cárcel. Esto no sucedía antes y este es un muy buen aviso para evitar la corrupción que ha diezmado con los recursos públicos. Entonces, estas son señales buenas, pero resulta que también la fiscal y la jueza principal son gentes de la siguiente generación a la mía. Son mujeres, entre otras cosas, que cada vez están más activas. Basta ver el discurso de la nueva vicepresidenta. Yo creo que sí da esperanza ver una persona de esa limpieza moral que se presenta. Yo la conozco más o menos de cerca y sé la calidad humana que tiene. Viene, por tanto, una generación en que los valores de calidad, los valores morales, están cada vez más presentes. Yo tengo por eso ese optimismo de que sí lo podemos hacer, Francisco, y que hay que ir convocando el buen lado de los seres humanos para poder salir de este agujero negro. Yo veo que cada vez está más a flor de piel esa disposición de la gente, de la solidaridad, de la colaboración, pero también del esfuerzo muy grande que todos los días tengamos que hacer. Así que esa es la forma. Ese sería el mensaje entonces, Roque. El mensaje es, vean, juntemos todos en un esfuerzo comunitario para salir de algo que nos afecta a todos. Por eso el fondo que nosotros creamos se llama Por Todos, porque claro, las donaciones que hemos hecho nosotros es también una visión egoísta, tengo que ser sincero, porque gracias al esfuerzo que hagamos de contener la pandemia, también los donantes estamos cuidándose, garantía de que no nos vamos a morir. Así es, sí. Todos, y en realidad que hacer el esfuerzo, y eso te da un sentido de la colaboración y el esfuerzo común. Yo quiero agradecer al doctor Juan Carlos Solines, al economista Jaime Carrera y al señor economista Roque Sevilla, quienes han reflexionado con nosotros lo que pasa en Quito, lo que podría pasar en Quito y en el país, y nos han dado con dureza a ratos, pero con una gran esperanza, ¿no? A los tres, muchísimas gracias. Estaremos convocándolos para seguir dialogando con la ciudad. Muchas gracias. Enseguida volvemos. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos está volviendo invencibles. No sabemos cuándo terminará, pero estamos listos para un nuevo inicio. Hemos adquirido nuevos hábitos, pero nuestras creencias están más firmes. La pandemia nos está cambiando.